y tenemos un viernes de medio más. Esos aplausos son muy justificados porque hoy día tenemos un invitado de lujo y debe ser esta la única oportunidad que se justifica utilizar una muletilla periodística. Este invitado ocupa un cargo que en el periodismo chileno es emblemático. Cristian Segers está con nosotros, director del Mercurio, abogado de profesión, periodista de toda la vida, Premio Nacional de Periodismo del año 89. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Otro aplauso para el director del Mercurio. Sí, el micrófono. Decía Cristian que es periodista de toda la vida y ese amor por el periodismo se remonta exactamente a los 14 años. Esto se inicia como un amor adolescente y los primeros pasos lo dio en el Diario Ilustrado, ¿sí? como redactor. Que también es un actor muy importante de la historia del periodismo chileno, ¿no? Y después en la fundación de Portada, que después dio origen a ¿Qué pasa? Luego en el Mercurio, concretamente en la revista El Domingo, el Diario El Sur, en Concepción también, efectivamente, y después avanzando y subiendo en posiciones en el Mercurio hasta llegar a ser su director y luego, hasta hoy, su director. Es una trayectoria y un amor largo. No ha tenido el destino de los amores adolescentes, sino que más bien se ha consolidado como un amor profundo. Y en toda esa trayectoria también una participación en la formación de lo que era la Escuela de Periodismo de esta facultad, de lo que hoy día es esta facultad. Y en ese proceso de formación de la escuela hubo una reflexión sobre qué debía aprender un periodista en los años 60. ¿Qué tendría que aprender un periodista hoy día, cerca del 2020, Cristian, con tantos cambios que hemos experimentado en estos más de 50 años? A ver, un poco volver, digamos, a lo que tuvimos en esa época, porque es una formación inicial que yo creo que vale la pena detenerse un momento. Es un periodismo completamente inimaginable hoy día, es como volver al neolítico. O sea, ha pasado demasiado tiempo, digamos, en muchos distintos. Es un periodismo que, en definitiva, se ejerce con ninguno de los medios que hoy día usamos. Cuando decimos que tenemos hoy día teléfono, cuando decimos que tenemos hoy día fotocopia, cuando decimos hoy día que tenemos transmisión instantánea y estamos comunicados en unas horas de igual, no sabemos cómo era ejercer el mismo periodismo con las mismas exigencias, pero en condiciones completamente distintas. Y eso yo creo que era bastante, digamos, estrenaba un periodismo vocacional muy interesante. Y yo diría que fuera de eso, digamos, lo que tenemos que... Acerca un poquito el micrófono, ¿ya? Fuera de eso, lo que tenemos que hacer hoy día, creo, en la formación de los periodistas, es exactamente lo mismo que se propuso en esa casa que funcionaba, ¿no es cierto?, en la calle San Isidro, a llegar a Izaguirre, era una especial preocupación por la formación humanística del periodista. Se consideraba que la parte técnica del periodismo era mucho menor en importancia y se aprendía y menos relevante frente a la formación que debía tener el periodista en economía, en historia, en realmente el uso del lenguaje con todo su instrumental, ¿no es cierto?, en filosofía, en toda la historia y la cultura, de tal manera de estar preparado para abordar el fenómeno periodístico. Y eso se mantiene, entonces, hoy día. Yo creo que se mantiene. Esa necesidad de preocuparse por esos otros ámbitos más allá de lo estrictamente tecnológico, que es lo que más se ha transformado, ¿sí? Exactamente. Ok, en esta larga trayectoria donde hubo también todos estos cambios tecnológicos, hubo muchos cambios políticos en este país en el siglo XX Chile experimentó también grandes transformaciones sociales que le correspondió mirar también desde el propio Mercurio. ¿Cómo fue el paso del Mercurio, Cristian, por la Unidad Popular? Hay muchos autores que piensan que fue el
el momento insigne en que el mercurio se transforma, el único en realidad, en que se transforma en un medio de oposición propiamente tal, y que además enfrentó muchas situaciones complejas, como el riesgo de la expropiación de la compañía manufacturera de papeles y cartones, algunas investigaciones impulsadas por el propio gobierno, ¿no es verdad?, de la época, por el ministro Toá en su minuto, y eso lo puso en una situación que lo llevó a situarse en una oposición frente al gobierno. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Que fue el momento en que Mercurio ha sido un diario de oposición? A ver, no, creo que hay una precisión que hacer. Yo creo que antes del gobierno de la Unidad Popular, lo que nosotros teníamos era la prensa que existió durante prácticamente, había existido durante todo el siglo, una prensa extremadamente partidista, extremadamente ideológica. Todos los partidos tenían prácticamente sus propios diarios o se sentían representados por determinados diarios o radios. Y en ese sentido, el Mercurio, por larga tradición que venía del siglo anterior, había procurado tener una información abierta y había procurado tener un diario nacional realmente en que se sintieran interpretados todos los sectores y en que la información sobre todo fuera objetiva, neutral, verdadera. Y ese objetivo, en ese momento se encuentra el Mercurio con el gran cambio de la Unidad Popular. Sí. Ahora, dentro del cambio de la Unidad Popular, lo que ocurre es lo siguiente, que en definitiva la lucha se ha polarizado tremendamente. El presidente Allende, junto con asumir, dice positiva y claramente, digamos, que quiere terminar con el Mercurio. Eso lo dijo en discurso, lo dijo en muchos pronunciamientos, de tal manera que hay una lucha planteada no por el Mercurio, sino que simplemente por el gobierno. Ahora, igual el Mercurio siguió informando con la misma objetividad, que tratando, digamos, que su información sirviera como un espacio de diálogo y de conciliación, porque esa es la vocación profunda que el Mercurio siempre ha tenido. O sea, no diría que era propiamente un diario de oposición, sino que continuó en este objetivo que se había propuesto y que era de alguna manera excepcional en el contexto de la prensa chilena, que era más bien o sea, partidista. No tenía un fin político de oposición, sino que las circunstancias eran tan serias, porque en definitiva, digamos, lo que el Mercurio tenía que reparar eran que los fundamentos del Estado de Derecho se estaban trastocando, de que en definitiva existían un pronunciamiento y una lucha política, digamos, muy violenta, un cambio, no podemos imaginar el cambio de trastorno económico. Y obviamente había que reflejar las luchas en las calles muy enconadas, ¿no es cierto? Y muy graves, porque algunas terminaban en enfrentamientos, digamos, con una violencia que el país nunca había visto. Al reflejar todo eso el Mercurio, obviamente que alguien podría calificarlo, sobre todo el gobierno, como un medio de oposición, pero no es la intención. Ok. Y hay, sin embargo, Cristian, información que resulta de la desclasificación de archivos norteamericanos, en el sentido de que el Mercurio habría recibido fondos del gobierno norteamericano para desestabilizar al régimen de la Unidad Popular, y otros medios también. Y eso, ¿cómo se sitúa en el contexto de lo que estamos hablando? A ver, yo creo que eso exactamente es un mito. Y voy a decir por qué es un mito. Porque cuando sale el famoso informe Church, ¿quién da a conocer en Chile el informe Church? El que da cuenta de los fondos de la CIA empleados en Chile, el Mercurio. O sea, es el propio director del Mercurio de esa época, René Silva Espejo, el que viaja a Estados Unidos y se vuelve con el informe Church, y el Mercurio es el primero que lo publica. Y ahí se dice todo lo que hemos conocido después. Ahora, esa es una afirmación, entendamos, de la confesión de la CIA que dice los fondos invertidos en la lucha política en Chile, que por lo demás, venían de todas las anteriores campañas, no había partido ahí. La campaña de Frei Montalva y otras campañas más de muchos partidos habían sido también con financiamiento externo. Eso era así. Ahora, lo que es importante señalar que el Mercurio no solamente da a conocer esto, sino que también nosotros tenemos, por decirlo así, una prueba que proporciona el propio gobierno de Allende, y cosa que es poco conocida. El gobierno de Allende determinó
¿no es cierto?, poner y pedirle a Impuestos Internos una especial revisión de la contabilidad del Mercurio por si acaso tenía un financiamiento externo. Y durante 6 o 7 meses, alrededor de 7 inspectores de impuestos internos se instalaron full time, jornada completa en el Mercurio, hasta la última partida contable, hasta el último aviso, etc. No se descubrió absolutamente nada. Y lo que el Mercurio siempre ha sostenido, bien claro, es que ningún dólar, ningún peso producto de los dólares entró a su contabilidad que no pudiera ser justificado por venta de avisos o ejemplares en esa época, ¿no es cierto? Otra cosa es a dónde fueron estas platas. Obviamente tienen que haberse invertido en Chile. ¿Quién las recibió? ¿Cómo? Pero no entraron al Mercurio. Eso es lo que me estás planteando. Ok. En esta evolución política del país, política y social, que ha correspondido mirar desde la atalaya, desde del Mercurio, desde ese balcón del antiguo Mercurio de Morandé con compañía, también correspondió ver el advenimiento del régimen militar y con ello todas las restricciones que particularmente en un primer momento se aplicaron a la prensa y a los medios de comunicación en general. Y en una parte importante del periodo de la dictadura, el cargo que correspondió ocupar era el de subdirector del Mercurio. ¿Cómo se vivieron esas restricciones en el Mercurio, Cristian? Particularmente las de estos primeros años de dictadura. A ver, yo creo que en Chile pesó mucho la idea de no repetir, y sobre todo en la prensa, era una cosa muy conversada por todos los medios de prensa entre nosotros en esa época, de no repetir para nada o tratar de no repetir la experiencia española. La experiencia española, como ustedes saben, es que luego de un enfrentamiento evidentemente mucho más cruento que el que tuvimos en Chile, pero en Chile también fue bastante cruento, significó que desde el año 1936 y luego desde 1939 en las dos zonas, cuando el régimen franquista logró el control, digamos, del país, hasta el año 1966, ubiquémonos que 39-66, hasta la ley Fraga, Manuel Fraga Iribarne, ¿no es cierto?, que llega como ministro de Información de Franco. Hasta ese momento prácticamente toda información es autorizada por el régimen de Franco. No hay ninguna información, hay censores, ¿no es cierto?, que visan cada información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese esquema significó un congelamiento de la información que obviamente dificultó el proceso político en España tremendamente, lo atrasó, y luego comienza a liberarse a partir de 1966 y solo en 10 años se logra, por efecto de una prensa que ya está mucho más desahogada y más libre, una transición como la española, que al igual que la chilena ha sido calificada como ejemplar a la democracia. Es decir, la información provoca el cambio democrático y provoca la libertad. Y pasa por un periodo que en España se llamó de destape al término del régimen de Franco. Entonces, y había un temor porque se produjera esa misma situación en Chile. Exacto, porque simplemente cuando se produce, digamos, el pronunciamiento militar, la verdad de las cosas es que los censores se instalan igual en todos los medios. Y luego, ¿no es cierto?, hay un avance y retroceso permanente durante muchos años en que el régimen pone mano dura, se afloja, pone otra vez mano dura, se afloja. Pero siempre hay más información que la que existía en el periodo anterior. Se va avanzando. Siempre en una curva ascendente. En una curva ascendente. Y mientras se mantiene esa curva ascendente, el país va ganando grados importantes de libertad de información. Y esas nuevas restricciones que usted dice se manifiestan en torno, por ejemplo, a las dictaciones de los estados de sitio, esos periodos de nuevas... Lo que ocurre es lo siguiente, lo que nosotros siempre rechazamos y digamos, en forma, se luchó enormemente por impedir la autocensura. La autocensura mata el periodismo, mata, ¿no es cierto? Si a nosotros nos decían que por una disposición de estado de sitio se prohíben taxativamente tales y tales y tales y tales informaciones, todo el mundo está advertido que los diarios
o que las radios no pueden informar de todos los asuntos contenidos en esa materia. Por consiguiente, eso afecta a todos, pero no es el medio el que se está autolimitando y ahí está, porque en la autocensura hay un engaño, ¿no es cierto?, obviamente, a la ciudadanía. Evidente. Entonces, me imagino si la idea era no hacer prevalecer esta autocensura y más bien controlar la autocensura para que no se produjera, me imagino que habrán enfrentado muchas veces muchos llamados de dinacos, por ejemplo, a mantenerse dentro de las aguas que el propio gobierno militar querría. Ojalá hubieran sido llamados, yo lo llamaría de otra manera. A ver, en el ejercicio de la prensa, yo no recuerdo, salvo una excepción, que no quiero mencionarla en este momento, pero todos los gobiernos que a mí me han tocado en el ejercicio del periodismo, todos han hecho llamados, todos independientemente que sean democráticos o independientemente que sean regímenes de facto. O sea, es exactamente igual. Hay una presión permanente, los gobiernos, los intereses económicos, los intereses de todo tipo, los intereses corporativos. La prensa está siempre teniendo que defender su independencia, ganando su independencia a las 24 horas del día. No, eso no descansa, ¿no es cierto? Nosotros decimos en la Constitución, y nos gusta decirlo, que hay plena libertad de expresión. Es cierto, hay plena libertad jurídica de expresión. La libertad práctica se alcanza por la defensa de quienes tienen que creer, porque están comprometidos por el mandato que reciben, porque la libertad de información es un patrimonio de los ciudadanos. Sin duda. Que nosotros podemos en un momento sentido administrar, pero es un patrimonio de los ciudadanos, no nuestro. Claro, y es una independencia que se gana la propia prensa y no resulta de una presión. Exacto. Ok. Durante este periodo también del régimen militar, durante ese largo periodo, se produce una transformación muy interesante desde un punto de vista periodístico también en el Mercurio, en el sentido de que es la época, durante los años 80, donde aparecen secciones nuevas, aparecen suplementos nuevos en lo que el propio Cristian Seges fue muy importante en la creación de toda esa andamiaje periodístico que hay adentro del Mercurio. ¿Qué buscaba ese andamiaje? Porque de alguna manera el Mercurio campeaba periodísticamente más solo en ese momento como un medio de referencia y sin embargo se aventuró a crear estas nuevas secciones. Buscaba evadir de alguna manera estas restricciones, ampliando la información hacia otras áreas. ¿Cómo se explica esa gran creación periodística que se produce en los años 80? Yo creo que se explica por el afán de profundizar la información, lisa y llanamente. ¿Ya? La información de los años hasta los años 60 distinguía mucho y era muy distinta entre diarios y revistas. Sí. Las revistas con mayor tiempo, usaban una mayor profundidad periodística, usaban un reportaje, el reportaje desplegado. En cambio, los diarios eran de información escueta, de información atenida estrictamente a los hechos, ¿no es cierto? Normalmente sin una gota de interpretación, con muy poco contexto, ¿no es cierto? Y en forma muy fría para un público que estaba habituado a recibir ese tipo de información. Bueno, esto obviamente en los años 80 pierde totalmente validez. Hay que entrar a la investigación, hay que entrar al contexto, hay que entrar a la interpretación de la noticia y para eso se crean los cuerpos dominicales del Mercurio, se crea el cuerpo de reportaje, ¿no es cierto? Que fue sumamente importante justamente para plantear un nuevo estándar, digamos, periodístico. Y luego Economía y Negocio, que fue muy relevante también. Hay que entender que economía no era una sección especializada en los diarios, recién es de esa época, ¿no es cierto? Y luego viene la información de tendencia, la información de ciencia y tecnología, la información de espectáculos, ya no en revistas de espectáculos. El diario aspira a representar todos los intereses de la sociedad y servirlos a través de cuerpos, exactamente, a través de cuerpos especializados, a través de revistas, ¿no es cierto? A través de secciones, digamos, que pueden estar en la edición diaria o pueden estar en las ediciones del fin de semana. Ok. Eso
con ese maletín de herramientas, el Mercurio enfrenta el advenimiento de la democracia, la recuperación de la democracia. Pero en ese periodo le salen otros actores al camino, no quiero llamarlos enemigos, otros actores al camino. Y entonces aparece la época y muchos años después, ciertamente, la época muere y muchos años después la tercera aspira a transformarse en un diario de referencia. Y son dos casos entonces en donde aparecen dos medios que buscan situarse en el mismo espacio en el que hasta hacía poco campeaba solo el Mercurio. ¿Cómo enfrenta el Mercurio la aparición de estos nuevos actores? No, el panorama es más complejo. Sin duda. A ver, un poco volviendo atrás. En primer lugar, yo, digamos, después de ser subdirector de Mercurio, yo estuve 25 años creando un proyecto de lo que era entonces el diario La Segunda, un diario muy distinto al diario La Segunda que hoy día existe. Existían otras condiciones completamente distintas y esto era un diario muy fuertemente informativo y con información política y económica, digamos, y el diario La Segunda fue corriendo las fronteras de la información política, ¿no es cierto? Ese fue el objetivo que tuvo. Ahora, con el diario La Segunda nosotros probamos hasta qué punto, digamos, realmente el periodismo iba a construir el acuerdo nacional. Y La Segunda se comprometió a publicar, por ejemplo, el acuerdo nacional con todos los partidos que lograron por primera vez en Chile un acuerdo de gobernabilidad futura sobre ciertas bases que se iban a establecer. Y eso realmente, obviamente, fue muy resistido, digamos, por el gobierno, ¿no es cierto?, por el gobierno militar, obviamente fue tremendamente resistido, significó un costo, digamos, pero que el diario lo afrontó y siguió adelante. Pero los diarios en general, y eso también se olvida, surgieron muchos medios de oposición al gobierno militar porque los propios medios que existían en ese momento pidieron, solicitaron, exigieron y llevaron la batalla. O sea, la batalla porque el diario La Época saliera a luz fue una batalla tan de Emilio Filippi y de la gente que hacía el diario como mía. Yo me siento tan responsable como eso. Estábamos en la Asociación de la Prensa luchando justamente por este objetivo común. La presidencia. Y salió Fortismo Apocho, y salió la revista APSE, y salieron muchas publicaciones que en definitiva, curiosamente, muchas de ellas se apagan con el advenimiento de la democracia, ¿no es cierto? Pero estos medios estaban existiendo durante el periodo ya de normalidad. Los últimos 8 o 10 años, digamos, del gobierno militar son totalmente distintos de los 6 iniciales. Así que el panorama ya enteramente había cambiado. En la segunda parte del régimen militar. Exactamente, exactamente. Pero la época trata de iniciarse antes, previendo esa recuperación de la democracia, efectivamente no la resiste, y luego tenemos la aparición, más que la aparición, la transformación, ¿no?, de la tercera, que busca aspirar a este mismo segmento de público y tiene una inspiración en un cierto sentido parecida a la de Mercurio. ¿Cómo se enfrenta eso en el caso de la tercera? A ver, yo creo que la tercera tuvo distintas estrategias, digamos. Por ejemplo, una de las estrategias de la tercera, que a mí me tocó también vivir, digamos, como director de la segunda, fue volcar como diario principal, cosa que hoy día nos parece inimaginable, el diario que ellos tenían de mediodía. Y consideraron, digamos, que dado que la influencia de la segunda, proyectada en el plano político y económico, era realmente pauteadora, se decía entonces, de los diarios de la mañana al día siguiente, la tercera, que tenía el mismo director del diario del mediodía, con la tercera propiamente matutina del día siguiente, dijo: vamos a poner todos los huevos en la canasta del diario del mediodía, ¿no es cierto? Y eso significó una exigencia de competencia muy grande para la entonces segunda, que recibió el envión, ¿no es cierto? Y creo que los hechos probaron proyectos, digamos, resultados, siempre prueba las cosas. Creo que el resultado fue exitoso, ¿no es cierto?, para nosotros en esa contienda. Pero luego la tercera
siempre ha tenido distintos, ha sido un diario extremadamente ágil para buscar distintos frentes, de tal manera amagar la posición de liderazgo del Mercurio. Y los resultados son los que hoy día ustedes y todos podemos confrontar. Yo no soy el llamado a establecer como no. Tendrá que establecerlo el público, digamos. Volvamos un minuto atrás a lo que plantea de la segunda. Esta definición de la segunda, de este proyecto, cuando toma la dirección de la segunda, de intentar correr la cerca, de alguna manera, políticamente durante el régimen militar, esa es una decisión de el Mercurio como empresa, en el entendido que los ojos iban a estar puestos en el Mercurio Diario, o es una decisión del propio Cristian Segers? Lo que pasa es lo siguiente: el Mercurio tiene, como es obvio, diferentes diarios, y en el Mercurio siempre se ha respetado, siempre se ha respetado que los directores son los que fijan la línea editorial del diario y la línea periodística, ¿no es cierto? Mientras son directores, obviamente, lo cual puede terminar en un minuto, digamos. Pero mientras son directores se respeta eso. Y por consiguiente, los diarios de la propiedad de la empresa del Mercurio han seguido siempre distintas líneas. O sea, no es la misma línea, la de la segunda, la del Mercurio, de las últimas noticias. Son estrategias periodísticas, estrategias, digamos, totalmente distintas de una a otra. Claro, pero esta no era una estrategia de la empresa. No es una estrategia de la empresa, es una estrategia del diario de la segunda. En ese minuto. Del equipo encargado del diario de la segunda. Y ya que estamos hablando del Mercurio SAP, ¿cómo ha sido, Cristian, dirigir un diario de familia? Yo sé que esta no es una situación exótica, sobre todo en América Latina, donde hay muchos medios de comunicación de estas características, ¿no? Pero es muy relevante en el caso chileno. ¿Cómo ha sido dirigir el diario este diario de la familia Edwards? Un diario tan importante para el país, para la familia, y cómo ha sido también coexistir como director responsable con la dirección de Agustín Edwards, que fue un fenómeno que ocurrió durante un tiempo mientras él estuvo con vida. Claro. A ver, yo creo que el elemento central es lo siguiente: si en definitiva uno aparece ante la comunidad como responsable moral y a la vez jurídico, o sea, de un diario, obviamente tiene que responder del contenido y por consiguiente tiene que gozar del grado de autonomía e independencia necesaria proporcionada por el editor del diario para que eso sea real. Lo demás es un engaño. Yo me he sentido permanentemente, cuando he sido director de los diarios de la empresa Mercurio, me he sentido justamente con esa autonomía y con esa libertad. Y de otra manera creo que no habría podido ejercer, ni tampoco habría aceptado ejercer el cargo. Tan claro como eso. Tan claro como eso. ¿Y qué ha significado entonces para el diario internamente, en su cotidianeidad y también en su mística, ¿no? Son importantes las místicas y los compromisos de los equipos en los medios de comunicación. ¿Qué ha significado la partida de Agustín Edwards, su muerte? A ver, Agustín Edwards fue toda su vida periodista, esa es la verdad, digamos. Ahora, él en un momento determinado dejó, por llamarlo así, de ser editor, o dejó más dormida su faceta de editor para pasar a ser director del Mercurio, director periodístico del Mercurio, cuando yo era director de la segunda. Efectivamente lo fue. Y él era ferozmente competitivo, o sea, competía por noticias con sus propios diarios, que eran propiedad de él. Eso no se entiende muy bien, algunos podrán dudar, y yo lo encuentro. Y a veces no lo entienden los periodistas de los propios medios del Mercurio. Pero le aseguro que era duro, le aseguro que era duro, porque uno tenía que competir, digamos, contra el propio dueño, que tenía su propio diario, y naturalmente tenía un transatlántico y uno tenía una corbeta nomás. Era un poco, digamos, desnivelado. Pero esa es la filosofía. Y esa filosofía se ha respetado, digamos, hasta el día de hoy. Y yo creo que es importante, porque en realidad jamás, ¿no es cierto?, y ha sido la tradición de la familia Edwards, nunca tener sus propios
intereses que por lo demás hoy día están centrados solamente en el diario, digamos, pero en otras oportunidades pudieron haber tenido intereses en otras empresas o demás, jamás afectar la independencia del diario. De los de medios acuerdo, en general. exactamente. Ajá. Ok. Y en ese contexto, Cristian, de esta autonomía de los distintos medios del Mercurio que describe, ¿cómo ha sido la convivencia del Mercurio con EMOL? Porque los nuevos tiempos trajeron consigo el advenimiento de lo digital y entonces la empresa crea esta nueva plataforma, ¿no? Que tiene obviamente unas lógicas periodísticas distintas conforme a su propia naturaleza tecnológica y la forma en que la audiencia lo consume, se expone a él, etcétera. ¿Cómo ha sido la convivencia con EMOL para el Mercurio? No, EMOL es un sitio de breaking news, es un sitio de tráfico, orientado fundamentalmente al tráfico, no depende de la dirección del Mercurio, tiene una dirección completamente autónoma, ¿no es cierto? Y por consiguiente lo vemos como un diario hermano, como un medio de comunicación hermano, si se puede llamar así, pero tan ajeno a nosotros y a nuestra, digamos, como podría ser la tercera, como podría ser otro diario. Ya, y en ese sentido, pero no le ha traído complicaciones al Mercurio como ha ocurrido, por ejemplo, en el extranjero, que las plataformas digitales a veces han sido percibidas por los periodistas de los medios impresos como un problema porque tienen menos tiempo para verificar información, etcétera, y eso es un problema para los medios de papel, por ejemplo. Lo que ocurre justamente es que el Mercurio tal vez ha sido más lento, ¿no es cierto?, en aplicar, ¿no es cierto?, sus medios digitales, porque sabe que por el prestigio, el ascendiente que tiene de marca, finalmente es una marca que va a ser la primera marca, ¿no es cierto?, en lengua española, que va a cumplir en 9 años más 200 años. Y yo me acuerdo cuando se celebraron los 200 años del Times, el acontecimiento conmovió y remeció a toda Inglaterra. Bueno, nosotros esperamos que sea algo menor, pero no tanto menor. Y la verdad, digamos, es que ese ascendiente, obviamente, que es muy complejo. Los diarios, digamos, han fallado mucho, ¿no es cierto?, en el abordaje al problema digital. Y hay que pensar que solamente ahora el New York Times se viene recuperando después de los 10 años más malos de toda su existencia, justamente por los errores que cometió. Sí, ¿y cómo hacer prevalecer la relevancia en el contexto digital, que es tan proclive a la rapidez, que pone muchas veces en riesgo las posibilidades de verificación, el cliqueo prevalece? Yo pienso que el medio tiene que resguardar la marca. Y si acaso yo noto que sistemáticamente un medio prefiere, ¿no es cierto?, para no ser golpeado, emitir una noticia no contrastada, no verificada, sin suficiente fundamento, ese medio lo único que va a hacer afectar su marca, está haciendo un negocio muy malo. O sea, un negocio, y eso efectivamente yo creo que es la enseñanza que nos han dejado todos estos años. Pero creo que hay que tener claramente la idea que uno tiene la misma exigencia en un medio digital que en un medio impreso. Exactamente la misma. Y por lo tanto, ¿no creen los agoreros que hablan de una desaparición del papel, del impreso? A ver, para estos públicos me refiero. A mí no me importa nada que desaparezca el papel. Lo que sí creo es lo siguiente, que nosotros en este momento entregamos algo que es muy importante, que es la jerarquización noticiosa. Lo que el público busca en nosotros son equipos estrenados profesionales que en el medio de todo el torrente noticioso pueda entregar una versión inteligible de la realidad. La persona está abrumada de información por todos los lados, abrumada de información por la red, y tiene un tiempo determinado, será un cuarto de hora en unos 20 minutos, media hora, 1 hora en los fines de semana. Eso es muy importante, que sea de la mejor calidad. Y lo que nosotros entregamos no es solamente la profundidad de la noticia, el contexto, el análisis riguroso de la noticia contrastada, sino que la jerarquización. Para la jerarquización nosotros necesitamos diseño. El diseño es una parte fundamental, absolutamente fundamental. O sea, en definitiva le estamos diciendo al lector a través del diseño, esto es importante, esto repárelo acá, y estamos dando un sistema que permite una lectura y una comprensión
rápida y una memorización Sí. de las cosas importantes Sí. y un destaque de las cosas importantes. Para eso necesitamos, llamémoslo así, una tableta más grande. Más grande. Y va a llegar. Está en experimentación, va a llegar una tableta, yo creo, esa tableta ¿Tamaño plegable. mercurio? No me digas. No, estoy hablando en términos globales, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que más temprano que tarde, como se dice, vamos a tener una tableta que vamos Sí. a poder meter en este bolsillo y va a estar plegada, pero que al extenderse va a estar el mercurio. Y por lo tanto va a No va a permitir esa ser, jerarquía. no va a ser ese espacio, ese Tan espacio limitado que de tenemos teléfono hoy. que Sí. tenemos hoy día. Que es complejo, claro. Que es complejo. La información de calidad es cara, Cristian. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo se van a financiar, crees, los medios en el futuro? Yo creo que el fenómeno que está ocurriendo ahora es lo siguiente. Yo diría que en este momento, ¿cuánto? 20%, 25% de los medios más importantes del mundo ya están en procesos muy avanzados de cobro, ¿no es cierto? El Mercurio todavía no ingresa a eso, ¿Ya? ¿no es cierto? Quiere tener la máxima audiencia, quiere tener, mientras pueda, el máximo, como tiene un soporte publicitario muy importante. En este momento nosotros seguimos con el financiamiento tradicional, que es un 30% por suscripciones, ¿no es cierto?, de nuestros suscriptores de la edición impresa, y luego 70% por publicidad. Ahora, eso tenemos que, en algún momento va a tener que cambiar y ser reemplazado. ¿Reemplazado cómo? La gente va a tener que entender que los equipos periodísticos solamente se financian pagando. Y lo mismo que está haciendo el New York Times hoy día, New York Times, que ha el llevado Guardian. a 2.600.000, ¿no es cierto? Cifra impensable cuando partió este proceso hace 7, 8 años atrás. Bueno, cuando se comience, nosotros vamos a tener que llegar a las mismas metas. O sea, yo en ese sentido soy plenamente optimista. Ahora, la edición papel creo que va a existir mucho más tiempo de lo que se esperan los agoreros. Va a existir, más tiempo. Pero seguramente se va a extinguir, pero no es ese el problema. Lo importante es que se mantenga... Y no el papel. Y que se mantenga el diseño para poder jerarquizar. Exacto. Mientras escriben o plantean las preguntas que van a hacer, la última que hago yo. Sé que la palabra legado es controvertida en estos días, así que no la vamos a utilizar. Pero si pensara en cómo quieres ser recordado en los libros de periodismo, cuando se diga, y Cristian Segel se destacó por hacer esto en el Mercurio, ¿qué sería el esto que te gustaría que se dijera? Yo creo que el entusiasmo por trabajar por los equipos y no trabajar por el ejercicio del periodismo individual, que a mí nunca me ha traído. Yo creo que es lo más legítimo que hay. Ser un gran columnista, ser un gran, digamos, reportero freelancer, es muy atractivo, pero no es mi vocación. Mi vocación ha sido siempre equipos. Y dentro de eso, un periodismo lo más anónimo posible. Es decir, el trabajo del Mercurio tiene zonas enormes que son zonas y muy claves, porque toda la opinión del Mercurio es anónima, ¿no es cierto? Es un equipo que trabaja para la marca, no trabaja, ¿no es cierto?, para el endiosamiento personal y particular de los que... En ese sentido creo que es muy atractivo, ¿no es cierto?, este trabajo, y eso es lo que a mí me ha llenado de entusiasmo siempre. Esas virtudes son escasas en el periodismo y sin embargo son claves en los que impulsan las energías de los equipos. ¿Quién tiene preguntas para hacerle al director del Mercurio o están intimidados por el director del Mercurio? Ahí tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Me paró? Vamos a parar. Hola, me llamo Florencia y me queda una duda sobre algo que dijo al principio. Dijo que en general la labor del periodismo ha sido tener que pelear contra estas influencias que hay en la sociedad, económicas, políticas, etcétera. ¿No se podría decir que en cierto sentido el Mercurio en dictadura falló en eso? Publicando, el Mercurio y la Segunda también, publicando cosas como no existen tales desaparecidos o exterminados como ratones, que después se supieron que eran noticias falsas. ¿No se vio ahí influenciado por la dictadura? A ver, ese titular, digamos, que lo publicó la Segunda, no lo publicó el Mercurio, y la Segunda, cuando
yo no era director, por cierto, o sea, yo en esa materia no es que esté eludiendo ninguna responsabilidad, pero sí estoy señalando un hecho, digamos. Cuando la segunda publicó esa información, y el Mercurio también, era una información de United Press, una de las dos grandes agencias, ¿no es cierto?, que existen, digamos, que existían en ese momento a nivel mundial. Otra tercera puede ser Reuters y otra cuarta puede ser Fan Press. No era una cosa anónima, era un montaje. Y realmente se cayó víctima de ese montaje, pero el hecho, digamos, de que del régimen que existía en ese momento no tiene mucho que ver en el tema. Esto era fruto de un error, y un error grave, y un error además de titulación, y un error de los que hicieron realmente esa publicación. Y yo creo que por eso se ha pagado el costo de marca, ¿no es cierto? Un costo de marca que fue muy fuerte durante mucho tiempo. Una sola o dos publicaciones, digamos, erróneas, pueden significar un costo de marca y de prestigio muy fuerte. Y esa es la enseñanza del episodio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿te parece? Sí. Hola, hola, soy Federico. Mi pregunta va con algo también que dijo al principio respecto a entiendo que el Mercurio se define como un diario neutral, pero la sociedad como que es visto como un diario marcadamente como de derecha. ¿Qué es lo que hace el Mercurio hoy en día para alcanzar esta neutralidad y también como para alcanzar el otro público que sería como del otro bando, por así decirlo? A ver, también hagamos una distinción. Yo me refiero que el Mercurio aspira a que todo su material de contenido noticioso periodístico sea absolutamente objetivo y en definitiva sea satisfactorio para todos los sectores de la sociedad, para todas las tendencias ideológicas del país, y que se sienta una persona tan satisfecha con el contenido, digamos, informativo del Mercurio, independientemente que sea de la UDI o del Frente Amplio o de cualquier otra formación que nosotros podamos pensar. Igual en el plano de lo religioso, en el plano, digamos, de las corporaciones de distinto tipo. Eso es muy importante para nosotros y yo creo que basta abrir las páginas del diario todos los días para darse cuenta que el Mercurio es la gran plaza pública. O sea, todos los sectores de políticos traban su gran debate fundamentalmente a través de las páginas del Mercurio. Por eso la sección de cartas del Mercurio es lejos la sección más leída del diario, porque realmente son todas cartas que sorprenden por quién las emite y por la novedad misma que tienen. Son fruto de una enorme selección de la gran cantidad de personas que recurren al Mercurio para expresarse, igual las columnas de opinión que reflejan las más distintas tendencias. Todos los columnistas del Mercurio, sábado, domingo y los días de semana, piensan todos distintos, ¿no es cierto? Tienen orientaciones políticas distintas, tienen orientaciones religiosas distintas, tienen orientaciones ideológicas distintas. Y eso es la riqueza del Mercurio, trabar ese gran diálogo ciudadano, con respeto y con pluralismo. Ahora, el Mercurio se reserva solo su página editorial y aquellos editoriales que realmente están en la página editorial. Es una sola página del diario en el cual nosotros expresamos nuestra apreciación. Ahora, esa apreciación siempre aspiramos a que esté fundada en datos ciertos e indesmentibles de la realidad, pero no le pedimos a nuestros lectores, por cierto, que compartan eso, ¿no es cierto? Sería absurdo. O sea, lo que sí estimamos que es importante es que sea un planteamiento respetable, que respete a las personas, que respete a todos los sectores de la sociedad y que en definitiva vele por los intereses permanentes de Chile, que es lo que aspiramos. Podemos equivocarnos en eso, pero en realidad ese es el propósito. Muchas gracias. Ahí parece que otra hay. Pregunta ahí. Entonces, esta es la última que hacemos porque le estamos secuestrando. No podemos secuestrarle más tiempo al director. Hola, me llamo Luis. ¿Qué opina de últimamente que ha habido una monopolización del periodismo por parte de ciertos grupos económicos? Vale decir, último caso, Revista Paula, la tercera adquirió esta revista. Y también, ¿qué opina, por ejemplo, de que ciertos grupos económicos, más o menos extranjeros, manejen ciertos medios de comunicación? No sé, tipo Canal 13 se me ocurre, despidos masivos. ¿Cree que ha habido cierto daño de este último fenómeno en Chile hacia el periodismo? ¿Qué opina de eso usted? A ver,
El fenómeno es bastante más universal, el fenómeno que usted plantea, digamos. Por ejemplo, si examinamos, por ejemplo, la prensa española, ¿no es cierto?, que podemos todos tener, digamos, tan directo acceso a la prensa española, los diarios más importantes, salvo un solo grupo muy importante que es independiente de ellos, dependen de bancos y a veces de bancos extranjeros, ni siquiera de bancos españoles. Por consiguiente, hay efectivamente una propiedad, digamos, del medio que no está vinculado con un propósito periodístico, sino que es un propósito de rentabilidad, un propósito a lo mejor de influencia, ojalá que no sea de influencia, porque en ese momento entramos en colisión con que el medio aspira a ser independiente. ¿Y cómo va a ser independiente si tiene que servir determinados intereses del tipo que sean, digamos, pauteados, llamémoslo así, por quienes son los editores, porque son controladores, digamos, de la propiedad, ¿no es cierto? Ahora, eso simplemente los medios desarrollan medios para defenderse. O sea, en el diario El País, ¿no es cierto?, que es un diario importante, señero de la Asociación Española, ¿no es cierto?, se ha tenido que elaborar a través de muchas caídas, de muchos problemas, de muchas crisis, ¿no es cierto?, un sistema para proteger la independencia periodística, ¿no es cierto?, y va a existir un grupo de gente que va a velar por esta existencia periodística independientemente de quienes tienen, llamémoslo así, el ejercicio de la propiedad. Pero es el mismo problema el que tiene Le Monde y por el cual pasó Le Monde y por el cual pasan todos los diarios. Lo que sí vale la pena advertir que la prensa ha cometido cualquier cantidad de locuras que le han hecho perder independencia. Hace 20 años atrás la prensa norteamericana entró en un proceso que nunca lo había tenido, ¿no es cierto?, de controlar, es decir, otros diarios, o sea, diarios que eran de Chicago, compraban diarios en Los Ángeles, diarios de Nueva York, compraba el Boston, ¿no es cierto?, con un resultado periodístico y un resultado económico absolutamente desastroso. Eso significó que esta prensa norteamericana entrara en crisis económica y a su vez que perdiera independencia. Y hoy día Carlos Slim, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que ver Carlos Slim con la realidad norteamericana? Es hoy día accionista del New York Times, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo perdí independencia. Cuando pierdo capital, realmente, digamos, cometo errores, ¿no es cierto?, en un proceso de expansión incontrolado y en un proceso que no tenía justificación alguna, obviamente yo me arriesgo a perder grados de independencia y autonomía y luego tengo que volver a reiniciar el proceso de recuperar mi independencia. ¿Cree que eso es el periodismo o no? Ciertamente, Ya. ciertamente que es un daño, ciertamente que es un daño. Ahora, lo que también creo, ¿no es cierto?, es que el público es el más vigilante de esto. Y el público a la larga va viendo en la práctica cuál medio es independiente, no basta con decirlo, no basta con poner, ¿no es cierto?, una propaganda caminera, ¿no es cierto?, que diga el medio independiente de Chile. No. Esto es una cosa que el público tiene que palpar en las manos y tiene que sentir, ¿no es cierto?, que realmente el medio es independiente, que el medio acepta, ¿no es cierto?, realmente cosas, por ejemplo, a ver, lo voy a poner un ejemplo, digamos, el Mercurio de hoy, por ejemplo. Fue atacada una cosa insólita, digamos, con una cantidad de afirmaciones falsas por el gobierno plurinacional del Estado boliviano. Nosotros permanentemente hacemos este ejercicio de dar el texto íntegro del comunicado del gobierno boliviano, que no se imagina, porque ellos ni siquiera publicaron nunca, jamás, ¿no es cierto?, la presentación chilena en La Haya. Hay que darse cuenta de que ningún medio boliviano, digamos, publicó la presentación chilena en La Haya, ¿no es cierto? Bueno, y justamente hoy día se encuentran con que todo este largo comunicado, repleto de cosas sin fundamento, de cosas inexactas, el Mercurio dice, mire, aquí, le dice a su lector, aquí está todo el comunicado, y juzguen ustedes, juzguen si realmente el gobierno de Evo Morales tiene razón o tiene razón las informaciones que el Mercurio ha publicado. Yo creo que esa es la mejor defensa. La resolución tiene que estar en manos del público, no podemos arrebatársela. Gracias. Con esta defensa del gran público, como diría un importante autor francés, Dominique Bolton, nos quedamos entonces y
recordándole que nos dijo que iba a haber un gran festejo para conmemorar el aniversario de la marca El Mercurio Valparaíso, ¿no? Los 200 años. Nos quedamos a la espera entonces de esa gran celebración. Y muchas gracias a todos ustedes, digamos. Gracias a ti por la paciencia, además. ¿Ya? Muchas gracias a ti. Fue un gran ejercicio, un gran invitado, una gran experiencia poder haber conversado con el director del Mercurio. Así que les pido un aplauso de nuevo.